Gabriela Cuevas Barrón. Señora secretaria, bienvenida a este Senado de la República. Presidente, compañeros y compañeras. El próximo martes 8 de noviembre se jugará una de las elecciones más importantes que podamos tener en los últimos años en todo el mundo. Es una elección en la que se definirá no solo un proyecto para los Estados Unidos, sino también un proyecto que tendrá enorme influencia en México y en el mundo. Además de la elección presidencial, habrá algunas otras elecciones y algunas consultas hacia la ciudadanía muy interesantes. Entre ellas, señora secretaria, usted bien sabe que se habrá de votar en 5 estados de la Unión Americana, entre ellos California, que ha sido denominado como el eje de la legalización hemisférica de la marihuana. Se va a votar de manera recreativa la legalización de la marihuana, y en otros 3 estados, en Florida, Missouri y Arkansas, se va a votar el uso medicinal. De darse el voto favorable por parte de la gente, especialmente en California, estaríamos hablando de que una de las economías más importantes del mundo, no solamente de Estados Unidos, sino subrayo del mundo, estará legalizando la marihuana. Un estado que es poderoso económicamente, pero que además es probablemente a nivel de estado nuestro vecino más importante. ¿Qué está pensando el gobierno de la República, secretaria, en esta materia? ¿Qué va a pasar si California se vuelve un productor importantísimo de marihuana? ¿Cómo pensamos que esto pueda repercutir en nuestro país y probablemente en temas de seguridad hemisférica? Que si a ello le unamos también el uso medicinal que se tiene ya en Canadá, parece que nuestro país se está quedando un tanto rezagado. Tenemos miedo a entrar a los debates, pero lo más importante, nos vamos a quedar solitos con los problemas. También me parece importante resaltar, secretaria, el tema más importante, la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y me parece que hay un aspecto que no se ha resaltado porque las noticias han sido en general pésimas. Y es que por primera vez no se ha podido obviar a México en los debates. México ha estado presente en los debates, en las precampañas, lo ha estado ahora en la contienda presidencial, ha estado en cada uno de los debates. Me parece, secretaria, que aquí hay distintos temas que nosotros debemos abordar y que probablemente, no sé si no se han abordado de la forma correcta o falte diálogo con el Senado, pero yo sí quisiera conocer qué va a hacer el gobierno de la República, pase lo que pase el martes, con la inercia de odio que nos deja Donald Trump. Si bien hay quienes dicen que esas resistencias en contra de México ya existían, la realidad es que se acentuaron y estuvieron en el eje del debate. Se tiene que hacer algo contra esta campaña de odio de manera permanente y quisiera preguntarle, secretaria, ¿qué se va a hacer? Y segundo, que también me parece muy importante, es que ya estando México en el centro del debate y sabiendo que no se puede obviar, ¿qué plan tiene el gobierno de la República en caso de que gane cualquiera de los 2 candidatos? Porque si bien es mucho más favorable, pudiera ser mucho más favorable el triunfo de Hillary Clinton, también hay una realidad, y es que la candidata Clinton se ha pronunciado por renegociar el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Y en el caso de Donald Trump, creo que todos tenemos aquí muy claro que sería terrible para nuestro país, pero aún más para nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos. Se ha dicho ya que hay una estrategia. Por supuesto, no pretendería que nos dijera aquí toda la estrategia porque, si es una buena estrategia, asumiría que no debe ser pública, pero sí quisiera pedirle que nos comente cuáles son los ejes más importantes que se ha trazado el Gobierno de la República y en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, quisiera comentar un tema porque ha sido un debate importante en el Senado de la República, porque hemos impulsado una reforma constitucional en esa materia y tiene que ver con los refugiados y tiene que ver también, secretaria, con los migrantes. En primer lugar, quiero resaltarlo y lo comento con usted sabiendo que es un tema también de la Secretaría de Gobernación, porque sí quiero decirlo públicamente, fue un gran impulso contar con la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores
para llegar a un dictamen favorable a esta reforma al 11 constitucional. Pero en segundo lugar, también quisiera destacarlo porque pues me tocó ser testigo de ello, el liderazgo de México en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, donde México tomó la batuta y tomó el liderazgo en temas de refugiados y en temas de migrantes. Yo ahí quiero decirle, secretaria, que me siento muy contenta con los compromisos que asumió nuestro país en voz del presidente de la República y quisiera pedirle que nos diga cómo es que se van a llevar a cabo y con qué plazos se está estimando que se puedan concretar. Hay temas muy importantes, en especial para la niñez migrante, para todos aquellos solicitantes de asilo que hoy se verían terriblemente amenazados si es que fueran devueltos a sus países de origen. Y por ello es que quisiera reiterarle el interés que tenemos varios senadores, pero por supuesto a título personal, de cómo se le va a dar seguimiento a los compromisos que asumió el presidente de la República en Nueva York. Y por último, pues creo que todos sabemos que existe una crisis de migrantes en Baja California, pero también de cómo ha cambiado el perfil migratorio que llega hacia nuestro país y que hoy tiene una migración incluso transcontinental. México carece de las embajadas suficientes en África como para tener una interlocución frecuente que permitiera dar una gestión mucho más ordenada y mucho más certera a esta migración que proviene sobre todo de África y Medio Oriente. Pero ¿qué podemos hacer para apoyar al gobierno de Baja California, que hoy, si bien tiene toda la disposición para apoyar a estos migrantes y solicitantes de asilo, no cuentan ni con los recursos ni tampoco con las herramientas diplomáticas que están mucho más al alcance del Gobierno de la República, de la Secretaría de Gobernación y en concreto de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Cuevas. Señora secretaria. Muchas gracias, senadora. Empiezo por la parte final de su intervención. Primero que nada, reconociendo tanto su compromiso y liderazgo personal como el compromiso de toda esta soberanía para poder haber hecho realidad la reforma constitucional para definir la figura de refugiado de acuerdo a los estándares internacionales, y subrayar que hay una gran coincidencia de visión entre este Senado y la Cancillería y el Gobierno de México respecto de los retos que se plantean a la comunidad internacional y en particular a nuestro país, tanto en materia de refugiados como en materia de migración en la actualidad y en los próximos meses. Para México, sin duda, el actualizar nuestro marco constitucional y jurídico, normativo también, pero sobre todo nuestras capacidades institucionales para hacer frente a los retos de la movilidad de personas asociadas al refugio y a la migración, es una de las prioridades más inminentes. Por ello, México fue coanfitrión de la Cumbre de Refugio el pasado 20 de septiembre en la ONU, a la que ya ha hecho referencia la senadora, y donde se buscó que tanto el tema de refugio como el tema de migración se pongan en el centro del debate global y se pueda construir con un enfoque de corresponsabilidad soluciones y propuestas para que las distintas regiones del mundo podamos enfrentar estos retos que, si bien hay diferencias entre los retos que enfrenta la región europea, por ejemplo, o de Medio Oriente, con los retos que enfrentamos en las Américas y particularmente nosotros como un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, pero también un país que ve aumentar las solicitudes de refugio. Es importante que México se situase al centro de este debate, construyendo un liderazgo, y en esta cumbre de las Naciones Unidas quedó claro que México tiene una visión de lo que se debe hacer. El presidente de la República presentó en esa ocasión 7 acciones para fortalecer nuestra política de refugio. Primero, fortalecer nuestro diálogo con las autoridades de Centroamérica, también de Estados Unidos y Canadá, para actuar de manera corresponsable. Estamos convencidos que ni en materia de refugio, pero tampoco en materia de migración, podemos enfrentar este reto con una política que obvie
un contexto más amplio regional y que en todo momento privilegiar una visión y soluciones compartidas y corresponsables nos permitirá ser más eficaces y más eficientes. Promover la inclusión socioeconómica de quienes son reconocidos como refugiados, fortalecer los procedimientos de elegibilidad con base a estándares internacionales y de manera muy importante reforzar las capacidades de la Comar para que se puedan gestionar con mayor rapidez, con mayor eficiencia estas solicitudes de refugio. También impulsar alternativas para evitar la detención administrativa de quienes solicitan refugio, en particular de niñas y niños, y queremos lograr que ningún menor de 11 años se encuentre alojado en una estación migratoria, y para ello pues el compromiso de fortalecer las capacidades no solo de la Comar, sino también del sistema DIF, nacional DIF, y la cooperación con organizaciones de la sociedad civil, que ha resultado fundamental para poder atender mejor estos enormes retos. Realizar campañas informativas para difundir el derecho a solicitar refugio con el apoyo del ACNUR y con organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, y aplicar protocolos que nos permitan identificar de mejor manera las necesidades de protección internacional para las niñas, los niños, los adolescentes no acompañados o separados. Independientemente de ello, hay que decir que estos compromisos que se expresaron en el seno de Naciones Unidas son parte de una visión del Gobierno de la República que estaremos instrumentando en los siguientes meses, y que desde luego el acompañamiento de esta soberanía resultará fundamental para poder cumplir con esos compromisos y hacerlo de la manera más expedita, más eficiente y conforme a los estándares internacionales a los que nos hemos comprometido. En este sentido, senadora, decirle que nos preocupa enormemente, sin duda, la condición en la que se encuentran los casi 5,000 ciudadanos haitianos y extracontinentales que están actualmente en Baja California. La semana pasada yo acompañé al secretario de Gobernación y al secretario de Desarrollo Social a Mexicali, visitamos algunos albergues y establecimos algunos compromisos para mejorar la cooperación y la coordinación y poder ayudar al Estado a hacer frente a estos flujos extraordinarios de ciudadanos haitianos que no habíamos visto anteriormente y que además sabemos son parte de flujos que se encuentran en otros puntos de nuestro continente y que es previsible que busquen llegar a México, con lo cual esta es una situación que se va a seguir presentando en los siguientes meses, que no tiene una solución inmediata, pero que requiere de la suma de esfuerzos y de capacidades de todos. Por lo que toca a la Cancillería, por un lado, estamos buscando, por ejemplo, con la Organización Internacional de las Migraciones, que nos puedan auxiliar con personal suyo que tiene una enorme experiencia y que además tienen los recursos para hacerlo, en poder identificar a los distintos nacionales y sus distintas necesidades para poder con mayor eficiencia canalizarlos a las instancias que les puedan dar atención. Cabe señalar que muchos de las personas que están en Baja California pues no son ciudadanos, o no sabemos si son ciudadanos haitianos. Algunos de ellos son ciudadanos de otros países, particularmente de África, donde al no contar con representaciones de esos países en nuestro país, se dificulta mucho el poder identificar cuál será el mejor procedimiento para su eventual repatriación, toda vez que se requiere que el Estado del cual son nacionales reconozca al ciudadano para poder iniciar el proceso de repatriación. Entonces tenemos situaciones donde las capacidades de el Estado, de la propia Cancillería, al no contar con representaciones de esos países, se dificultan y ralentizan mucho el proceso. La Organización Internacional de las Migraciones nos ha hecho saber que tienen la disposición y los medios para ayudarnos, y vamos a estar trabajando en ello. De manera muy importante, hemos reactivado
en el seno de la Conferencia Regional de Migración con los países de Centroamérica, particularmente, un grupo ad hoc de trabajo para, de manera conjunta, identificar cómo podemos enfrentar mejor estos flujos en el seno de la conferencia, sobre todo de los flujos extracontinentales. Tenemos conocimiento de que la mayoría de los ciudadanos haitianos que se encuentran en el continente provienen de Brasil, donde se les abrió un espacio de trabajo en el marco, primero después del terremoto que sufrieron hace algunos años y luego en el marco de la construcción de infraestructura para las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol, que son miles de ciudadanos haitianos que hoy se encuentran en el continente desplazándose por los distintos países, buscando encontrar mejores condiciones de vida, toda vez que Haití pues se encuentra en una situación agravada después del huracán Matthew de hace algunas semanas. Entonces, trabajando en el seno de la conferencia regional para poder juntos identificar las mejores formas de gestionar estos flujos entre todos los países de la región. Y, por supuesto, trabajando con Haití, en este caso, buscando que nuestros proyectos de cooperación los podamos dirigir a la reconstrucción de infraestructura básica que Haití en este momento requiere de este apoyo de cooperación para poder generar condiciones que eviten o disuadan que los ciudadanos haitianos busquen llegar a otro país y no regresar al suyo propio. Además, con Estados Unidos, buscando que se abra, se aumente el número de solicitudes para ciudadanos haitianos que puedan ingresar a ese país, y estamos seguros que hemos logrado ya aumentar el número de solicitudes que aceptan Estados Unidos de haitianos a prácticamente el doble, y estamos seguros que en las próximas semanas podremos aumentar este número. Finalmente, respecto a Estados Unidos, es cierto, senadora, que había ya una visión estereotipada, negativa, en muchos de los casos xenófoba, respecto de México y de los mexicanos, y que el proceso electoral exacerbó esos sentimientos y esa visión. Por eso la importancia de, más allá de esta coyuntura, que sin duda es importante y sin duda es relevante, más allá de esta coyuntura podamos seguir desplegando, y esa es la visión y el compromiso del Gobierno de la República, pero insisto, todos los órganos del Estado, y desplegando una labor de información permanente de lo que es México, de información permanente de la relación estratégica para ambos países y de lo mucho que beneficia a Estados Unidos su relación comercial, cultural con nuestro país, de reivindicación de las aportaciones de nuestra comunidad, que cabe señalar esos 12 millones de mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos, en más del 90% tienen un empleo y contribuyen a la economía y al desarrollo de ese país, pagan impuestos independientemente de si son indocumentados o no, y pagan mucho más impuestos de lo que reciben en servicios, y hay que seguir insistiendo en ello. Seguir fortaleciendo nuestra relación y diálogo político a todos los niveles, fortaleciendo nuestro diálogo con la comunidad empresarial y cultural, y sin duda con la composición del nuevo Congreso será fundamental todo el esfuerzo de diplomacia parlamentaria que ustedes mismos puedan realizar. Tenemos también pendiente la celebración de la interparlamentaria México-Estados Unidos, que sin duda en la nueva composición del Congreso pues se volverá cada vez más importante el mantener estos vínculos cotidianos, y que no sean las coyunturas las que nos activan en esta presencia y en esta insistencia y en este esfuerzo pedagógico hacia Estados Unidos, en un diálogo que, si bien tiene un componente importantísimo entre gobiernos, los trasciende y debe ser más un diálogo entre países y entre sociedades, y que nos debe sumar a todos. El martes que se celebre la jornada, previsiblemente hacia la noche, sabremos quién resultó ganador, y en ese sentido el Gobierno de México pues buscará el contacto con
tanto el candidato o candidata ganador como con su equipo y su eventual equipo de transición para seguir avanzando en la promoción de nuestros intereses, en fijar nuestras prioridades en la relación bilateral e insistir en nuestra visión de América del Norte como la región que debe consolidarse como la más competitiva y dinámica del mundo en las próximas décadas, y insistir también en nuestra convicción de que no hay reto que tenga México o que tenga Estados Unidos, sea crimen transnacional, sea atender los fenómenos migratorios o el cambio climático, que no se pueda enfrentar mejor sin una colaboración y una cooperación entre países. Esa es la visión que hemos sostenido y es lo que vamos a seguir haciendo, trabajando para buscar áreas de oportunidad y potenciar no solo a nuestra comunidad en Estados Unidos, sino potenciar nuestras oportunidades aquí en México y las enormes potencialidades que tenemos también, dado nuestra vecindad, dado nuestro esquema de integración a partir de América del Norte y dado el renovado también acercamiento con Canadá en el marco de una visión regional trilateral que nos obliga a seguir insistiendo en una agenda de competitividad, de integración y de movilidad en la que somos partícipes los tres países. Respecto del tema que también se va a valorar en algunos estados de la Unión Americana, que tiene que ver con legalización del consumo de marihuana o el uso medicinal, sin duda me parece que es una oportunidad para que en México revisitemos este tema. Parte de la motivación de México de participar en la sesión especial para las drogas de la ONU, que tuvo que ver con plantear la necesidad de un enfoque integral que también privilegie un enfoque de salud y no solamente un enfoque punitivo, tenía que ver, y así lo mencionó el presidente y se expresó en la iniciativa que se ha estado valorando y discutiendo en el Congreso, con la necesidad práctica de, por un lado, utilizar o explorar los enormes beneficios que el uso medicinal de la marihuana tiene para el tratamiento de distintas enfermedades, pero también de actualizar nuestro marco legal respecto del uso de la marihuana para que se homologue a los estándares internacionales. Tenemos uno de los regímenes más restrictivos, con un gramaje muy pequeño, muy por debajo de la media internacional, y pues se hace pertinente ante esta realidad de legalización periódica y paulatina en distintos estados del principal consumidor del mundo, que México revisite este diálogo y en su caso, si así lo considera esta soberanía, se reforme nuestro marco regulatorio de la marihuana, de su uso medicinal sobre todo, y podamos también destinar enormes recursos a otro tipo de problemas y de retos que tenemos asociados al problema mundial de las drogas. Muchas gracias, senadora. Gracias, secretaria. Senadora Gabriela Cuevas, después de esta amplia explicación. Muchas gracias por su respuesta, secretaria. De antemano abusaré del tiempo como se ha hecho con anterioridad, pero sí hay algunas reflexiones que quisiera hacer. Sobre el tema de los refugiados, me parece muy importante, ¿verdad?, trabajarlo de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay temas que están atorados todavía en este seno de la República, reformas muy importantes en materia de migración, y que México no puede llegar con un marco como el que hoy tenemos en esta materia a las cumbres de las que el mismo México está impulsando a nivel internacional. No podemos seguir disociados de un discurso a nivel internacional, de una legislación nacional y todavía peor, de algunas prácticas en la frontera sur. Confío en la Secretaría de Relaciones Exteriores por la experiencia que ya tuvimos en la reforma al artículo 11 constitucional, pero el tema de la movilidad humana no puede separarse, como han intentado hacerlo algunos países europeos que han apostado, como Trump, a la construcción de muros, de rejas, de persecuciones. México no puede tener un discurso hacia el norte y otro hacia el sur. Espero de verdad, secretaria, que podamos contar con su apoyo para realmente contar con un marco en materia de migración acorde a nuestro discurso y a nuestros compromisos internacionales. Ya no digamos
a la experiencia que tenemos 1 de cada 3 mexicanos que contamos con familiares o amigos en la Unión Americana. También quiero tomar la palabra, secretaria. Usted hablaba de la actualización del marco normativo y quisiera tomar la palabra para extenderlo también a otros temas. El próximo año se cumplen 100 años de nuestra Constitución y me parece que sería un gran momento para que podamos reflexionar sobre nuestro marco constitucional en materia de política exterior. Nos hace falta. México ha cambiado en 100 años, el mundo ha cambiado en 100 años, los retos que tenemos han cambiado en 100 años. Nuestro lugar en el mundo es muy distinto al que teníamos hace 100 años. Somos hoy la 15ª economía del mundo. No podemos seguir como, insisto, hace 100 años. Ojalá podamos contar con su apoyo para realizar una revisión integral a nuestro marco normativo y que esto abarcará temas que aún han estado pendientes como transparencia, rendición de cuentas, las operaciones de mantenimiento de la paz, que debo decirlo y que sé y lo subrayo que no es responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que no deja de sorprenderme la negativa del gobierno para acompañarse del Senado de la República en esta materia. El artículo 76 de nuestra Constitución es muy claro. Hay algunas personas que no lo quieren entender, pero es muy claro. La participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz, como usted lo dijo en su exposición, es una decisión estratégica de política exterior y es probablemente la más importante que se ha tomado en los últimos años. Es una decisión que en Acción Nacional aplaudimos y respaldamos, pero lo que no aplaudimos ni respaldamos es la sistemática violación a la Constitución que hoy se está haciendo por parte de Sedena al no pedir autorización a este Senado de la República. Por último, me parece importante destacar que hay otra de las moralejas que nos deja esta campaña y el discurso de Donald Trump, y tiene que ver con que México no puede seguir teniendo el 80% de los huevos en una sola canasta. México necesita diversificar su comercio, necesitamos llegar a otras puertas. En ese sentido se entienden estrategias como Alianza del Pacífico, como el TPP, pero no son aún suficientes. 80% de nuestro comercio en un solo país jamás nos va a ayudar a que podamos tener, digamos, una relación mucho más equitativa con los Estados Unidos. No queremos que nos vuelvan a amenazar ni a usar de piñata electoral en esas campañas. Me parece importante, secretaria, y por eso lo digo, que si bien tenemos un momento de austeridad en nuestro país, pedirle que se haga un esfuerzo importante en la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener una mayor red de embajadas y de consulados. No es suficiente tener 8 embajadas en toda África. No es suficiente la presencia que tenemos en el Caribe. No es suficiente lo que tenemos en Asia-Pacífico. Una economía como es la mexicana no puede darse el lujo de estar subrepresentada. Por último, nada más subrayar, se ha mencionado aquí ya por mis compañeros la campaña Diles que voten. Una campaña ciudadana, apartidista, que no tiene que ver con la militancia ni preferencias que tengamos ninguno de los aquí legisladores presentes y que lo han mencionado. Pero sí tiene que ver con un planteamiento que me parece debe hacerse desde nuestros consulados ahora, pero también a mediano y largo plazo. Y es que la única forma en la que realmente los candidatos en los Estados Unidos empiecen a respetar al electorado mexicano es cuando sepan hablar inglés, cuando sepan que pueden votar y se registren y voten, pero también cuando sepan que pueden ser votados. Si bien se han hecho esfuerzos muy importantes para credencializar a nuestros connacionales, no basta con que tengan la credencial del INE. Eso nunca le va a importar a un bully como Donald Trump. Lo que realmente va a importar es cuando los mexicanos decidan ir a votar, y para eso tenemos nosotros que empoderarlo. Muchas gracias por su respuesta, secretaria. Muchas gracias, senadora Gabriela Cuevas Barrón.